Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. Un nuevo día, una nueva semana. Hemos estado un poquito alejados de los reflectores y de los videos para platicar con ustedes por temas personales, por cosas fantásticas que han pasado. Para los amigos saben qué es lo que sucedió, pero pues tenemos un nuevo integrante en Día MSC. Bienvenido a la familia de MSC. Estamos muy felices y pues gracias por, como siempre, seguirnos y pues mantenerse al tanto de lo que publicamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema profundo, muy interesante. Ha habido cambios a la ley, licenciado, ha habido cambios a los lineamientos. ¿Qué puede platicarnos de estos cambios que ha habido? Pues la sorpresa con la que llegan Abraham se vuelve como bien importante. Creo que eran cambios que nosotros, ¿cuántos años llevábamos platicando acerca de ellos? Yo creo que nosotros veníamos hablando ya desde hace 5 o 6 años que esto era necesario, precisamente por las reformas a la ley, todo lo que tiene que ver con cómo funcionan los procesos, la claridad jurídica que tenía que haber en el pasado y que era imposible que se diera porque se mezclaban atribuciones de manera como muy extraordinaria, no quedaba claro cuál era el papel de la autoridad, en este caso de los consulados, cómo funcionaba con el Instituto Nacional de Migración, pero llegaron un sábado para domingo, todo el mundo preguntándose qué funciona, una cantidad de cuestiones que ya existían antes, pero hoy como que se ven mucho más clara. Y pero también tenemos que entender que era una modernización que venía situándose con muchas prácticas que intentó el Instituto Nacional de Migración y sobre todo que fueron evolucionando. O sea, estos tampoco son como cambios que digas tan drásticos, pero que el hecho de que estén en la ley nos va a permitir tener seguridad jurídica en bien un montón de aspectos. Sí, no recuerdo que apenas en uno de los últimos podcasts hablábamos acerca de que debe existir una bodega gigante, ¿no? En el gobierno y en los consulados, porque para todo pedían copia y por duplicado, por triplicado, y decíamos, bueno, ¿dónde guardan tantos documentos, no? Y esa es una de las modificaciones muy importantes, ¿no? Que ahora todo va a ser digital. Ya no tenemos que estar cargando copias, dejamos de talar árboles, ¿no? No sé cuántos árboles es responsable el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores y en general el gobierno de México, ¿no? Durante tantos años pidiendo copias y firmas en original y cosas así que pues no aplicaban, ¿no? Licenciado, ya no eran prácticas en estos tiempos, ¿no? No, y sobre todo son entender una cosa, o sea, estamos en pleno auge de inteligencia artificial, en pleno auge de que digitalizar un documento, pues antes era como una fantasía, ¿no? Voy a ir a hacer un escáner y no sé si tú te acuerdas, Abraham, cuando los escáneres salían a 200 puntos por píxel y eran cosas impresionantes, pero seamos muy honestos, hoy en día tú quieres escanear un documento, tomas tu teléfono y sale un escáner perfecto, o sea, ya hablamos de una cosa extraordinaria. Entonces, digitalizar documentos es algo sencillo, es algo rápido, pero pues vaya, o sea, no sé, esta idea de siempre tener un expediente físico, qué bueno que se esté abandonando, esta idea de que el extranjero no tenga que hacerlo. Después viene el tema de cómo compartir esta información, porque precisamente en una broma, en una plática que teníamos el licenciado Abraham y su servidor, decíamos, es que ya hay una compartidera ¿cómo se llama? De virus por ahí, para allá y para acá, porque precisamente ahora el tema es cómo van a compartir estos documentos, cómo se van a pedir. Se vuelve algo interesante. Ha habido oficinas, lo digo claramente, donde te apoyan hasta digitalizar los documentos y hay lugares donde te dicen, ve a la oficina que está aquí al lado y pues llegas a donde todo el mundo hace sus trámites del SAT y comparte, ¿no? Esas USBs y se vuelve un compartir demasiados documentos. Entonces, al final del día, qué interesante que venga esto, pero pues vamos para allá, ¿no? De hecho, en DIAM llevamos desde que nacimos que llevamos un archivo digital. Es correcto. Si ven aquí nuestras oficinas, siempre son muy minimalistas porque pues no es necesario. O sea, si tienes l- la urgencia de tener un respaldo para verificar cosas, pues basta tenerlo digital, ¿no?
Claro que hay documentos que sí se tienen que guardar, ¿no? Cuando traen el sello del gobierno, que eso también la sellitis, ¿no? Es algo que se ha ido quitando. Hacienda tiene sellos digitales, ¿no? Lo cual es una maravilla. El registro público ha mejorado mucho en cuanto a expedición de actas. En fin, por fin llegó este cambio y es uno de los cambios más importantes que fue en esta ley. Y vamos a tener un podcast un poquito largo. Vamos a platicar de cada cambio. Tal vez incluso necesitemos hacer una segunda parte. El objetivo pues es dejarles, como siempre, a nuestros usuarios, claro, toda la información, que tengan, que entiendan cuál fue el cambio y también pues a nuestros compañeros y amigos, ¿no? Abogados que también nos siguen, pues tengan un método de actualizarse, pues con los expertos que son aquí en Diam SC y el licenciado José Luis Aguado. No, y Así al que, contrario, o sea, y hago la invitación, o sea, si por lo menos tengamos un ambiente muy recíproco. Muchos sabemos que, por ejemplo, DMSC, ¿cuántos diplomados se han hecho, Abraham? creo que se hicieron como 10, ¿no? 8. Ujú, 10 diplomados, y en esos 10 diplomados, pues obviamente la idea siempre ha sido compartir este conocimiento. Si eres un estudiante, si eres un abogado, pues tómate unos minutitos, se agradece mucho. Para nosotros lo importante es que la información llegue a todas las personas. Recuerden que manteniendo informados a los extranjeros, manteniendo informados a los abogados, nos da una posición no solo para que ayudemos correctamente, sino para que literalmente en esta bonita profesión que es el derecho migratorio, pues se elimine estos mitos y cosas extrañas. Entonces, a darle clic, hay que darle clic al video de que me gusta, compartirlo, compartan los shorts, hay muchos shorts al respecto de todo esto que vamos a hacer. Y pues es importante, ¿no? Para que llegue la información correcta a todas las personas. Muy bien. Hablemos sobre los nuevos lineamientos de visa y los cambios efectuados a los lineamientos de expedición de visa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, pues modifica, ¿no? El ambiente y el ecosistema para los extranjeros en México. Denos rápidamente, licenciado, a ojo de buen cubero, a ojo de águila, ¿cuáles son los cambios más importantes? Y vamos desglosando cada uno. A ver, es que si nosotros nos vamos a una lista de dónde vamos a ver cambios como importantes en este proyecto nuevo, pues vamos a ver si lo analizamos en segmentos, vamos a ver un enfoque que literalmente no venía establecido dentro de los lineamientos, que era el enfoque de gobernanza a través de la digitalización de documentos, una actualización de leyes vigentes, porque hay muchas actualizaciones de ley, tema que tenía que ver con, por ejemplo, derechos humanos de los menores de edad, que no estaba actualizado en los lineamientos, una reorganización de las tarjetas de cómo se van a hacer los procedimientos precisamente con los temas que tenían que ver con la visa electrónica, porque la visa electrónica no se entendía como una visa electrónica como tal, se entendía solo como un acuse. Eliminación de copias físicas, porque una cosa es la digitalización que se va a hacer, otro es lo de las copias físicas. Las firmas autógrafas que también van a cambiar en este sentido de cómo iban funcionando. La captura digital que va a ser en el consulado, el cambio de plataforma de lo que en algún momento fue la página para sacar citas directamente, en la captura de datos biométricos que se vuelve fundamental, este tema de hacer datos biométricos para generar un historial, el expediente compartido de Secretaría de Relaciones Exteriores con el Instituto Nacional de Migración, ese es importante, la regulación de los códigos QR y la validación de áreas, eh, los cambios precisamente en temas de tutela, guarda, custodia, la actualización del tema de UMAS, que era algo que nosotros veníamos exigiendo desde hace mucho tiempo, el tema de los documentos legalizados y apostillados, pero que ya te dicen cuáles son los mecanismos que se tienen que ocupar, la separación clara de facultades, que era algo que yo les digo que es muy importante, el, el procedimiento suspendido si hay verificación migratoria o antecedentes. Antes no había aclaración de plazos, ahora ya lo hay.
y los acuerdos bilaterales de los temas regionales. Ese tema también es algo que estaba como muy abierto y no entendíamos cómo funcionaba. Ahora sí lo aclaran. Y pues lo demás, pues podemos, la obligación de la protección de datos personales de las personas que pues parecería que no fuera importante, pero el hecho de que ya esté incluido en todo lo que fue términos de ley, pues nos permite como ampliar todo este catálogo de supuestos, ¿no? También, como le decimos, o sea, los términos legales dejan ya claros en los lineamientos muchos contextos jurídicos que nos va a permitir pues hacer los trámites de una mejor manera como abogados. Pues sí, son varios temas. Yo creo que vamos profundizando en algunos. Uno de los principales son los términos, ¿no? Eh, la reconsideración y la resolución, el tiempo que debe de tomar el instituto y la secretaría cuando una visa pues es prácticamente negada, ¿no? Porque la reconsideración significa que el consulado pues no encontró los elementos suficientes para autorizarla. Entonces, ahora ya ponen un término y antes, híjole, hemos visto casos de situaciones de meses, ¿no? 6 meses, 8 meses, y que les pongan un límite, pues es algo muy positivo para los trámites, porque ya son, vamos, hay forma de impugnar o presionar al Instituto Nacional de Migración o a la Secretaría para que cumplan estos términos, ¿no, licenciado? No, y no solo eso, o sea, entender cuál era el tema de la reconsideración, porque ese era un argumento bastante complejo. En el pasado, hablemos de qué pasaba en el pasado y qué deberá de pasar ahora, porque en el pasado lo que pasaba, bueno, perdón, la retaila de palabras, pero en el pasado lo que ocurría de manera real era que tú llegabas y el consulado simplemente te decía, ven mañana. Y cuando te decía ven mañana, tú decías, me la resolvieron, no me la resolvieron, me dijeron, y de repente te decían, no, es que tienen que checar algo en el instituto. Y eso es un elemento clarísimo, porque ahora específicamente la ley dice que te tienen que el trámite, si no te dan una respuesta, se entiende como rechazado. Y en ese momento se tiene que entender cómo funciona el trámite. Ahora te dice, el consulado puede valorar y tiene un término de 5 días hábiles para, a partir de que se realiza la entrevista consular, y de ahí el Instituto Nacional de Migración, y esa es una gran ventaja, porque ya te explica que el trámite no lo resuelve como tal el consulado, sino que la reconsideración la resuelve el Instituto Nacional de Migración y que tiene un plazo de 7 días. La ventaja es que el silencio administrativo ya tiene una respuesta jurídica correctamente establecida. Y ahí es donde está la magia de poder movilizarte jurídicamente. ¿Por qué? Porque en el pasado tú no tenías la manera ni la seguridad jurídica, y aquí los abogados ya entenderán que tendrán sus 20,000, bueno, sus varios supuestos conforme a la ley federal del procedimiento administrativo para poder imponerse de la respuesta que va a otorgar directamente el Instituto Nacional de Migración, incluyendo el silencio administrativo, que antes no quedaba claro. ¿Cuántas personas tenemos, licenciado Abraham, que nos llegaban y nos decían, oye, José Luis, es que mi trámite de visa está en la embajada de donde quieras y no me dicen nada? Y ya fui a migración y ya pregunté, y el problema era qué hacer si no había respuesta. Y Sí, en el pasado, había mucha discrecionalidad, ¿no? ajá, y en el pasado pues tenías que hacer, era la fantasía de cualquier abogado empezar con tu procedimiento de negativa ficta, pero seamos honestos, o sea, el Instituto Nacional de Migración no está construido como una entidad jurídica común. Siempre lo hemos hablado, es una entidad jurídica totalmente diferente, porque lleva procedimientos que requieren de cierta inmediatez, de verificación que tiene un procedimiento, una marca, un anclaje. Entonces, imagínate, Abraham, que tú llevas un procedimiento con una dinámica de resolver trámites, verificar, decir sí, decir no, y de repente llega un abogado y te dice, ahí te va mi solicitud de negativa ficta. ¿Cuándo ibas a acabar? O sea, tú eres un dictaminador, ¿por qué tendrías que resolver un procedimiento de negativa ficta? Y entonces, ¿qué pasaba?
llegaba el procedimiento de negativa ficta, se iba con el Instituto Nacional de Migración, el expediente tenía que salir de donde estaban, no sabía si lo estaba resolviendo una persona o si lo resolvía jurídico. Ahora ya tenemos una guía definitiva, una cuestión jurídica real que nos permite determinar qué es lo que vamos a hacer. Ahí ya vendrá la magia de los abogados de poder decidir cuál es el procedimiento correcto para atacar y resolver y obtener la respuesta que necesitas. Muy bien. ¿Qué pasa entonces ahora con las UMAS? Las UMAS es algo nuevo en la ley. ¿Qué diferencia tiene con el salario mínimo? Las sumas es un método de cuantificación financiero en México que surge a partir de las devaluaciones de los años 90, ¿no? En donde pues las variaciones profundas dentro de la cotización del peso y la inflación y todos estos problemas que hubo en aquellos años, hubo la necesidad de hacer un método eh, de anclar créditos, ¿no? A unidades de medida financieras, ¿no? Estas unidades de medida pues ayudan a contabilizar el dinero de una forma más eficiente. Y el salario mínimo pues está al vaivén incluso de muchas, de muchas consideraciones, ¿no? Porque si bien es cierto, se puede haber un aumento del 10%, a veces el aumento del poder adquisitivo real puede ser del 20%. Entonces la UMA tiene más respeto con respecto a esos aumentos o disminuciones del poder adquisitivo y por eso es que se modifica, ¿no? Sin embargo, en cuestiones prácticas, licenciado, ¿qué significa esta aplicación de la UMA contra el salario mínimo? O sea, habría que pensarlo desde el momento en el que fue creada precisamente la reforma. La reforma la tuvimos en el año 2016. Estamos hablando de una reforma de hace 9 años y precisamente cae como ya de hace mucho tiempo, pero la reforma en sí, como bien tú lo dices, Abraham, porque dice el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por tal, por la unidad de medida. Suena como muchas palabras ahí como rimbombantes y mágicas, pero entendamos dónde está el secreto de esto. A ver, uno de los problemas más graves que tenía el gobierno mexicano, como lo acaba de explicar el licenciado Abraham, era que todo estaba tasado en salarios mínimos. Y una de las grandes discrepancias que tenía el gobierno mexicano era este. Si yo te voy a tasar una multa, mi índice, mi medida para tasar cualquier cosa, una multa, un pago de derechos, las fianzas, todo lo que tenía que ver con dinero tenía que estar establecido una medida de control que tenía que ver con cómo funcionaba la economía en México. Entonces, era la gran unidad, o sea, como nosotros hoy, de manera internacional, ¿en qué tasamos nuestra moneda? La tasamos en dólares, o sea, nuestro peso siempre se va a comparar con el dólar, ¿no? O con otras monedas. Entonces, lo que pasaba con la UMA era eso, perdón, con el salario mínimo. Entonces, ¿cuál era la realidad de este salario mínimo cuando nosotros nos ponemos a trabajarlo de manera realista? Que el salario mínimo comenzó a aumentar, pero también aumentaban las multas. Y la desproporción era, bueno, ya hablábamos de bestialidades, y lo puedo decir así, o sea, era brutal. ¿Y qué pasa? El Instituto Nacional de Migración comenzó a utilizar ya las UMAS. El instituto ya lo venía utilizando porque precisamente la reforma, de manera específica, establecía que todos los montos tasados tenían que venir determinados de la UMA desde el año 2016. Y a ver, todo el mundo va a decir que era injusto, que era incorrecto, lo demás. Si viste podcasts anteriores, en algún momento lo platicamos. Recordemos que la regulación de lineamientos y la regulación de la ley de migración están a la par de un nivel constitucional por la determinación de la propia ley, lo que requería que para una modificación de establecimiento tenía que estar dentro de la ley. Por eso teníamos este argumento de que los consulados decían, es que yo no te puedo valorar en UMAS. ¿Por qué? Porque a mí la ley me obliga a que te tasen salarios mínimos.
yo no me puedo brincar esta ley porque literal, formal, de manera real, la Constitución me obliga a que todo lo que tenga que ver con extranjeros esté conforme a la ley, que eran muchas cosas que la gente peleaba. Es que el consulado no me dice nada. A ver, entendamos el servicio exterior mexicano, tú lo sabes, Abraham, yo lo sé, siempre han sido personas muy profesionales y no es que sean cuadradas, su trabajo las obliga a ser cuadradas. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con las sumas? Las sumas tienen una proporción de aumento conforme al índice de precios y cotizaciones y también que no merme las medidas de las personas. Entonces, si nosotros nos vamos a un análisis un poquito factual de cómo estuvo funcionando el tema de la UMA, en el 2022 una UMA valía 96.22 pesos, 2023 103.74, 2024 108 y 2025 113. El aumento es proporcional a los aumentos que tiene que haber en el índice de precios y cotizaciones, que es ajeno a la necesidad internacional que ha tenido el gobierno mexicano de empatar los salarios mínimos de los mexicanos para volverlo competitivo en el mercado internacional. Entonces, esas dos cosas tenían que verse reflejadas y afortunadamente al día de hoy, de manera muy congruente, dejaron clara una cosa que nadie quería aceptar. Hoy en día, el costo de los visados, y me refiero a esta parte de coste, a esta parte de la erogación que tiene que demostrar el extranjero, se tasó en UMAS. Pero es muy interesante ver que la tasa que pusieron en UMAS no es el equivalente de UMAS y salarios mexicanos, sino que empataron los costos de manera congruente para que fuera con todo lo que ha pasado de toda la gente que ha migrado a México. Si nosotros entendíamos que pedían 500 UMAS en su momento, a comparación con 500 salarios mínimos, decías, cualquiera gana 30,000 pesos fuera de México y puede venirse a vivir, que era lo que toda la fantasía mental traíamos todos de que así era muy sencillo obtener una visa. Pero al contrario, sí tiene que haber un monto porque también tiene que haber una erogación para el gobierno mexicano, tiene que haber una manera de que puedan ellos tener una seguridad jurídica de que el extranjero que viene a México viene con intenciones de vivir y cuenta con la solvencia suficiente. Muy bien. Esta parte que estamos hablando es como el intro acerca de los nuevos lineamientos. Antes de empezar a fondo, ¿no? Por eso es que es importante puntualizar esto que hemos estado platicando. Puntualizamos acerca de las sumas, puntualizamos acerca de los tiempos, puntualizamos acerca de las visas que son ahora de forma digital, ¿no? Por lo tanto, ayuda para entender los cambios más profundos y por qué surgieron, ¿no? También puntualizamos acerca de que ya no tenemos que estar sacando fotocopias, ¿no? Esta modernización es muy positiva. Era incluso penoso, ¿no? Decirle a los extranjeros si sacas copia de esto y de esto y de esto y de esto, porque a nivel mundial hasta los países menos desarrollados ya tenían procedimientos digitales, ¿no? Y en México pues, todavía estábamos con las fotocopias, ¿no? Ahora hablemos de los tipos de visa que autoriza el consulado y el Instituto Nacional de Migración. Vamos a profundizar acerca de esto y para esto me gustaría mostrar la pantalla. Vamos a ver aquí. En los nuevos lineamientos que anuncia el Instituto, perdón, el Diario Oficial de la Federación, hay en el capítulo séptimo, ahora sí divide en dos perfectamente qué autoriza cada cual, ¿no? Se autorizan las oficinas consulares, visas de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, para realizar trámites de adopción, visas de residencia temporal, temporal estudiante y permanente. ¿Qué significa? Que estos son los tipos de visa que puede autorizar los consulados sin tener que consultar al Instituto Nacional de Migración o esperar una autorización del instituto. Y en el décimo marca perfectamente
que deben estar sujetas los tipos de visa a las autorizaciones del instituto. ¿Cuáles? La visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, cuando es solicitada por razones humanitarias. Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, cuando es solicitada por oferta de empleo. Visa de residencia temporal, cuando es solicitada por oferta de empleo o por unidad familiar. Y visa de residencia permanente, cuando es solicitada por sistema de puntos. Vamos a profundizar en esto, licenciado. ¿Por qué es importante que se hayan dividido, ¿no? Y se hayan puesto bien definidos cuáles autorizan y cómo se deben autorizar? Es que hay que poner ejemplos bien gráficos. Yo sé que a lo mejor muchas personas van a decir, licenciado, pero es que eso ya venía. No, a ver, esto es muy importante. Imaginemos que ustedes llegan a Día MSC y de repente necesitamos hacer X procedimiento, el que sea, y ustedes vienen a solicitar una asesoría. Ujú. Y al momento de solicitar una asesoría requieren una factura. Ujú. Si ustedes requieren una factura, inevitablemente van a verificar con el departamento que se encarga el licenciado Abraham Terán, porque su servidor no es experto en la facturación de la empresa. Entonces, ¿quién tenía la responsabilidad de resolver? El licenciado Abraham. Lo mismo pasa con el Instituto Nacional de Migración. Todo mundo llegaba con esta cuestión de que ingresaba trámites al consulado y le decían, venga mañana. Y cuando pasaba esto, todo mundo entra en crisis porque obviamente estás movilizando tu vida de un lugar a otro y terminaban preguntándole al Instituto Nacional de Migración, terminaban preguntándole al consulado y no había una definición clara de quién estaba resolviendo. Y había estas respuestas de no, revíselo con el instituto. Y el hecho de que ya le puedan dar la responsabilidad completa a la embajada sin necesidad de una verificación por parte del Instituto Nacional de Migración en los visados de residencia temporal, en los visados de unidad familiar, en los visados de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, le deja no solo responsabilidad al ejercicio consular, sino que también otorga seguridad jurídica por parte de la propia autoridad para definir de manera propia si se puede o no realizar y puede otorgar una respuesta de manera negativa sin tener que depender de correos electrónicos o de llamadas o de supervisión, porque simplemente ya la autoridad ya puede entrar al sistema, que viene en conjunto con un elemento bien gráfico. Estos nuevos lineamientos establecen un sistema de contacto digital a través de datos biométricos, que eso es algo importantísimo por todo este tema. No sé si tú recuerdas en el pasado, Abraham, estos detallitos donde decían, no, pues si te ponen una alerta migratoria, bien sencillo, sacas otro pasaporte y ya, ¿no? O sacas un pasaporte de otro país y ya no sale. Pero hoy con este detalle de que ya toda la información va a ser por medio de datos biométricos, ya le va a permitir al consulado poder definir el histórico de una persona. Y eso significa que va a empatar no solo con procesos nacionales, sino con procesos internacionales. Ahí es donde está no solo una forma, una explicación franca, una explicación real de dónde vamos a poder encontrar las respuestas, sino que la autoridad va a poder tener la ventaja de decirte claramente, es que no aplicas porque tú hiciste un trámite de residencia temporal por unidad familiar y tú aquí tienes una suspensión de plazos para poder representar cualquier trámite dentro de los 60 días siguientes. Yo Entonces, encuentro yo encuentro una diferencia muy clara en cuanto al, por ejemplo, la visa para realizar actividades remuneradas. Era discrecional del consulado autorizar si había, por ejemplo, una carta oferta de empleo que no requiriera residencia mayor a 180 días, ¿no? Podía, pues una persona que iba a venir a dar, por ejemplo, un concierto, ¿no? Y que había una empresa mexicana organizadora de conciertos, ¿no?
que otorgaba la oferta de empleo para venir a pues, hacer su trabajo, ¿no? De dar el concierto, el consulado pues tenía la posibilidad de otorgar esa visa y se lo están quitando. Ahora solamente puede autorizar el Instituto Nacional de Migración, ya sea por menos de 180 días o por más de 180 días, es decir, residencia temporal, que se autorice ese tipo de visas. ¿Qué opinas al respecto? Pues es que da seguridad jurídica, Abraham, porque obliga a que las personas viajen con seguridad jurídica, porque, a ver, son preguntas que todo el mundo se ha hecho. Abraham, viene a trabajar una persona como la que tú dices, ¿cómo va a cobrar? ¿Dónde va a cobrar? Ese tipo de temas donde las personas no saben dónde van a pagar impuestos o dónde tienen que pagar impuestos o por qué pagan impuestos, no solo tiene que estar determinado por pues, donde se me pegue la gana, porque muchas veces hemos tenido estas pláticas incluso dentro del despacho, donde pues tú tranquilamente puedes definir dónde te van a pagar, si va a ser en México o en el extranjero, pero empieza a haber agujeros jurídicos que se generan, como bien lo acaba de explicar Abraham. Me contrata un organizador de eventos, me va a pagar tanto, le va a pagar a una empresa, pero yo voy a venir a hacer un trabajo que se considera remunerado en México. ¿Qué visa tengo que sacar? Entonces, el hecho de que ahora se condicione a que se haga correctamente en la línea idónea, pues otorga seguridad jurídica y ya no hay como este secretismo, que esa es la gran ventaja de que yo le veo a la reforma a la ley, y no me dejarás mentir, Abraham, otorga seguridad jurídica para saber qué y cuáles son los trámites que se tienen que hacer. Y también fíjate que viendo aquí vamos a volver a presentar, ¿no? Este, esto es algo que me gustaría ver que platiquemos, ¿no? Por lo que entiendo, se le quita también la expedición de visas por unidad familiar y lo dejan exclusivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí en el 10º, como la oferta de empleo, ¿no? Visa de residencia temporal cuando es solicitada por oferta de empleo o por unidad familiar. Y también en este, ¿no? Que es por puntos, por unidad familiar o derivación de reconocimiento de condición de refugiado. Y aquí lo dejan un poquito más abierto, que ya lo vamos a ver conforme avancemos en cada trámite, pero aquí en el consulado solamente le autorizan cuando son residencias temporales de estudiante y permanentes. Claro que tienen sus causales, ¿no? Es Pero correcto. lo podríamos definir entonces que también con estos nuevos lineamientos le quitan la posibilidad al consulado de otorgar unidades familiares. En realidad, no, solo establece aquí, no sé si puedes volver a presentarlo, Abraham, para que lo podamos explicar de manera más clara, porque esto es muy importante, porque esa pregunta que haces de fondo sí puede quedarse a la interpretación, pero aquí literalmente habría que entender qué es lo que trata de decir el legislador y en específico en los lineamientos. Si nosotros nos vamos al 10º, a la tercera, nos dice visa de residencia temporal cuando es solicitada por oferta de empleo por unidad familiar. Recordemos que hay un elemento gráfico y bien fundamentado de esta razón. Esto se refiere a las personas que se encuentran dentro de territorio nacional que quieren contratar a un extranjero. Esto es un derivativo de las condiciones de localización de la persona. Aquí estamos hablando de que hay un tercero, ajá, que está solicitando la visa en favor de alguien. Vamos a dar un ejemplo. Abraham Terán quiere contratar a José Luis Aguado para que sea abogado en su despacho. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir a migración para pedir que se autorice una visa por oferta de empleo o hablemos de otro supuesto, que Abraham Terán va a solicitar que su esposa de nacionalidad de Yugoslavia o de la ex Yugoslavia o de Haití o de Tahití o del país que quiera venga a México por vía de unidad familiar. Esas son las limitaciones, porque aquí el peticionario es un tercero. Y eso es lo importante que tenemos que tener claro, la figura del peticionario. En este caso,
si un peticionario es directamente el extranjero, la petición queda respaldada. Y aquí hay una marca fundamental. No sé si creas pendiente, Abraham, que lo expliquemos aquí, porque el tema de solvencia económica se vuelve fundamentalmente funcional o importante al momento de hacer el procedimiento. Sí, yo creo que sí, sí habría que platicarlo, mi estimado. Aquí es importante poder manifestarlo de manera congruente. Por ejemplo, si nosotros entendemos en el artículo noveno, Abraham, y nos vamos a la segunda sección donde dice visas de residencia temporal, temporal estudiante y permanente, ahí el peticionario es el extranjero, ¿ok? Y recordemos una cosa, el Instituto Nacional de Migración, para todos aquellos que estamos viendo esta parte, el Instituto Nacional de Migración va a reconocer una cierta cantidad de derechos directamente a la persona mexicana. Ajá. Esta cierta cantidad de derechos que le va a hacer petición a la persona mexicana es, por ejemplo, el no pedirle temas de solvencia económica. Ajá. Y eso es importante. En cambio, cuando el peticionario es el extranjero, tenemos que entender que aquí los derechos no es que cambien, los derechos se reorganizan. Cuando estamos hablando del peticionario extranjero, directamente el instituto tiene que verificar que el extranjero cumpla con los requisitos de solvencia económica para poder fundamentar su solicitud. Entonces, esa es como la parte importante. Cuando el peticionario es el extranjero, que es la visa que se pide directamente al consulado, va a haber requisitos de solvencia. Cuando el peticionario es la persona mexicana, no hay hasta el día de hoy establecimientos de montos de solvencia económica para poder traer al extranjero. Muy bien, vamos a ver entonces. Luego, en la parte de las solicitudes de visa, ¿no? Dan unos generales sobre lo que tenemos que cumplir para poder aplicar, presentar los datos biográficos, que en pocas palabras pues, sería la solicitud, el pasaporte. Cuando hay una entrevista consular, pues hay que ser abiertos, hay que, en pocas palabras, pues dar todo lo que nos requieran, ¿no? También habla aquí de que la autoridad migratoria también puede allegarse de los medios de prueba que estime convenientes para mejor proveer, que ese es un tema muy profundo, ¿no? No vamos a ahondar tanto, pero en pocas palabras, aquí tienen, híjole, pues la manga abierta, ¿no, José Luis? Sí, pero date cuenta una cosa, Abraham. ¿Quién la tiene? ¿El consulado o la autoridad migratoria? La autoridad migratoria. Esto es algo bien interesante, Abraham. Y esto vuelve normalmente a un concepto de lo que hemos trabajado, porque es precisamente lo que dice, la autoridad migratoria podrá llegarse de los elementos de prueba que considere pertinentes para mejor proveer. Esto es muy importante, Abraham, porque si nosotros lo vemos aquí, ¿qué significa? Que ya tendría que haber, en este caso, prevenciones en una reconsideración. Muy bien, muy ¿Por bien. qué? Porque lo que nos está diciendo este párrafo de la ley, por eso hay que desmenuzar y entender las cosas. Aquí ya está delegando a la autoridad migratoria el hecho de que la resolución obliga a que el instituto se allegue de los medios de prueba que considere pertinentes. Esto significa que ya en una reconsideración, el Instituto Nacional de Migración estaría obligado a prevenir aquellos elementos que no estén contenidos directamente en la resolución, porque muchas veces entendemos que allegarse de los elementos de prueba es simplemente presuncional y no es así, sino que debe de formalizarse a través de los medios establecidos
por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en el que establece que cuando no se considera que en este caso no el extranjero, sino el peticionario directamente a la autoridad administrativa no cumple con los requisitos, tendrá que establecerle un modelo de prevención en un término de 5 a 10 días hábiles para poderlo revisar. Eso es muy importante, lo cual establecería, acortando plazos, que se tendría que hacer dentro de los 7 días hábiles siguientes para poder resolver la reconsideración. Aquí tenemos un contraargumento que va a traer un montón de movimientos porque establece tiempos que posiblemente no se puedan cumplir precisamente con la apertura de lo que viene establecido por la propia ley. Muy bien. Otra cosa que me llama la atención, pues aquí piden los documentos, ¿no? Certificados que, vamos, que se pidan conforme a los lineamientos, actas de nacimiento, etcétera. Pero también dice que debe de permitir la toma de datos biométricos que incluyen fotografía del rostro, iris y huellas dactilares. Esto yo creo que va a dar, híjole, muchos golpes, ¿no? Conocemos muchos clientes que están huyendo incluso de sus países porque se sienten espiados, ¿no, José Luis? O sea, hay Eh, gente que no les gusta, pues, estar dando tantos datos de ellos mismos y que te tomen hasta el iris. ¿No crees que es un poquito sobrepasado el límite? a ver, hagamos esta pregunta, o sea, yo sí me la hago, ¿no? Aquí el debate se vuelve en un punto conceptual. A ver, primero, la opinión personal, a mí no me parece correcto. Ambos sabemos, Abraham, que hoy en día tú con tus datos biométricos a tu cuenta bancaria en cuántos minutos entras. Y también a tu cuenta bancaria entras al banco o Yo con tu... creo O que no es sea, el momento procesal, o sea, te están dando una visa o estás solicitando la visa, ¿no? Si te la autorizan y vas a residir, pues ahí sí es posible que cuando obtienes una tarjeta de residencia, pues sí tienes que proporcionar los datos porque ya entras a ser residente de un país, ¿no? Y ahí sí yo creo que todavía está bien, ¿no? Pero que en la visa les permitan solicitar el iris solamente a los solicitantes, creo que sí va a dar mucho polvo, ¿no? lo que pasa es que también tenemos que entender una cosa, Abraham. A ver, yo sí lo entiendo completamente. Obviamente, si estás hablando con Ramón Cifuentes, porque vamos a ponerle un nombre random a un cliente, que por cierto, si nos estás escuchando, muchísimas gracias. Solo utilizamos ejemplificaciones de tu caso. Manda tu like por allí porque platicábamos con él al respecto de esto. Como ustedes saben, nuestros clientes se vuelven nuestros amigos y nos cuentan sus historias y esperamos que sus historias les sirvan a ustedes para esto. A ver, él precisamente decía algo muy importante. Yo vengo huyendo de un lugar donde quieren tener un sistema de control preciso sobre todo lo que hago porque me siento vigilado y me siento que mi privacidad se ve total y absolutamente vulnerada y yo siento que en México todavía tengo la posibilidad de elegir si otorgo mis datos o no. Y ante esa respuesta tú dices, pues qué hermoso, ¿no? Qué belleza sentir que esto que está en México. Pero pues ahora se está volviendo, pues no solo popular. Y es que el problema, si nos vamos a la parte inicial, Abraham, porque esto es importante, no sé si puedas subir un poquito al revés. Al revés, vamos para allá. Y precisamente el primer párrafo lo que dice, de conformidad con el artículo 102, las personas solicitantes de visa deben de cumplir con el siguiente procedimiento. O sea que no es una cuestión optativa. Ya nosotros tenemos en una norma de reconocimiento de carácter constitucional el deben permitir es un desastre. O sea, aquí sí haríamos una buena pregunta si valdría la pena ampararse en contra de la emisión de estos lineamientos, si valdría la pena el establecer, porque también vamos allá. No sé si pueda profundizar un poquito, Abraham. ¿Te parece si eso lo vemos en un video más profundo? Eso, vamos a dejar aquí esta cookie, ¿no? Sigan los videos que vamos a seguir haciendo porque esta ley va a dar, híjole, para aventar, ¿no? Hay que avanzar para poder darles este marco general y me parece muy interesante ese tema y creo que vale la pena un video, ¿no, José Luis?
Sí, porque, o sea, nada más para adelantarles, tenemos tratados y convenios internacionales relevantes como el 108 del Consejo de Europa, el Convenio de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, tenemos la Convención sobre Derechos Humanos de la OEA, que reconoce el derecho a la privacidad y a la vida. O sea, estamos hablando de detallitos que, uff, o sea, uff, donde el control internacional, que entendemos que el control migratorio internacional es importantísimo, sí estaría violentando por ahí algunos tratados desde el punto de vista pragmático. Entonces, híjole, o sea, sí, yo creo que esto se puede volver. Manténlo ahí, lo vamos a masticar en un video completo, porque sí, yo cuando leí esta parte de los lineamientos dije, wow, esto es algo que necesita más análisis, ¿no? Claro, claro que sí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Siguiente video, vamos a hacerlo y vamos a seguir viendo acerca de, bueno, que aquí habla, ¿no? De que se deben incorporar un expediente electrónico. Habíamos visto que se va a subir a las páginas o se van a llevar en USB, ¿no? Esto ya lo iremos viendo conforme avanza el tiempo. Pero aquí hay un tema, ¿no? Acerca de que ya pueden, o por lo que entiendo aquí, poner una alerta migratoria si lo que presentas ante el consulado es apócrifo. ¿Esto existía en la anterior ley? No, no existía. Y esto es, uff, otro rollo, Abraham. Porque volvemos a otro algo. Este da para, yo creo que 2 horas de trabajo. O sea, todas las personas que se han dedicado al derecho migratorio siempre se encuentran con el tema de alertas migratorias. Volvemos a aventarnos acá nuestro maravilloso juicio de amparo, donde nosotros fuimos los primeros que pudimos revisar esta situación y poderle dar una respuesta definitiva y correcta a este acto. Y pues al final del día, de manera realista, esto es un problema, porque establece el qué, pero no establece el cómo. Porque la determinación de que un documento sea apócrifo, miren, suena muy sencillo determinar que un documento es apócrifo, porque yo puedo presumir, pero demos un ejemplo. A ver, Abraham, sí es bien cierto que existe un montón de personas que obtienen su residencia por medio de una visa por oferta de empleo que le vendió un abogado para poder hacer su trámite y que termina yendo a la embajada. Pero a ver, algo de detallitos, o sea, si lo tratamos de resumir un poco, si este abogado le vendió la visa por oferta de empleo a un venezolano, a un colombiano y a un español, y fue el venezolano y le autorizan la visa porque él fue a hacer su cita el lunes, el colombiano se pone nervioso y dice que la empresa es falsa y va el martes, y a partir de eso la autoridad tiene conocimiento suficiente para poder determinar que la información que aportó la persona colombiana ya le sustituye por medio de las facultades del instituto la prueba plena. Cuando el español vaya a hacer el trámite, inmediatamente quien se tiene que ir a listas de control migratorio es el ciudadano español. ¿Cómo funciona? Porque ese es el problema. O sea, no sé si logro dar a entender Y no, lo es que, problemático. vamos, ¿quién determina que algo es apócrifo? Exactamente. El juicio de valor es complicado de cargarlo a un agente consular. No, recuerdas ese tiempo donde regalaban, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre lo he dicho, el Instituto Nacional de Migración no es que tenga facultades extrínsecas. Yo sé que mucho lo platicamos y tú te regresas a los videos que yo hacía cuando iniciábamos, Abraham, porque digo yo, porque solo me puedo adjuntar mi propia ignorancia a mi persona cuando yo hablaba en el pasado y decía, es que es ilegal, es que eso no se debe de hacer, yo creo que con el tiempo uno va entendiendo que las facultades que le otorga la propia Constitución a la autoridad, pues son muy diversas, pero sí son facultades necesarias para el control migratorio. Pero también, ¿cómo determinarlo? Debería de haber un procedimiento, o sea, porque no acudes, o sea, ¿las regalaban en qué año, Abraham? No, es que fíjate que esto, ¿sabes qué? Se homologa
a cuando acudes al consulado de Estados Unidos y el agente consular decide incluso poner barras, ¿no? Claro, Y a su juicio un documento es apócrifo, o, híjole, no debería de ser así, pero podría suceder que está de malas y le caíste mal, pues te pone una barra de 10 años, ¿no? Que es lo equivalente a una alerta migratoria. Entonces, esta forma de aplicar las alertas migratorias y amarrarlos a la solicitud de visa es tema de otro video. También manténlo ahí. por favor. Síganos en las redes sociales, sigan en estos videos que vamos a ir masticando poco a poco toda esta ley, porque son cambios que parecen pequeñitos, un parrafito así que aparece que estamos encontrando, parece que es inofensivo, pero transforma totalmente, ¿no? La perspectiva de la solicitud de visas a México. Vamos a seguir avanzando. A ver, eh, permítanme revisar otra vez aquí. Vamos a ver, hablemos de los trámites de visa. Eh, para los que nos acaban de sintonizar, para los que están siguiendo este podcast, que les recomendamos ver el completo, ¿no? Este podcast a lo mejor tiene 2 o 3 capítulos largos porque necesita uno entender qué es lo que sucedió con los nuevos lineamientos de emisión de visas, ¿no? Pues tratamos de definir, ¿no? Para que ustedes tengan la posibilidad de entender cómo solicitar una visa a México a todos aquellos que quieren vivir en México. Como siempre, DMSC está para ayudarles y está para darles la información. Licenciado, ¿cómo ve los nuevos tipos de visa, ¿no? Que salieron rápidamente para empezar a hablar de cada uno? Magia, hay que avisarle a todos, no hay nuevos tipos de visa. Eso es muy importante. Si eres un extranjero, esto, Vico, va para el TikTok, como dicen por ahí los muchachos. Con los nuevos lineamientos. No son nuevos lineamientos, son modificación a los lineamientos y no establece ningún nuevo tipo de visa, ni ningún nuevo procedimiento, ni procedimiento novedoso para poder obtener una residencia en México. Cualquier persona que te diga que hay un nuevo procedimiento para visa está tratando de hacer algo incorrecto. Los procedimientos y los tipos de visa siguen siendo los mismos, solo otorgaron claridad y seguridad jurídica a cómo se hace. Esto es muy importante. Cambian los métodos, cambian algunos nombres, tiempos y establecimientos, pero no, o sea, ya terminando el desastre de esto del TikTok, seamos muy francos, Abraham, o sea, esto sí es increíble porque yo creo que todo abogado migratorio, Abraham, pasa por esta parte de, descubrí que puedo hacer un trámite muy sencillo porque fui y pregunté 2 cosas al instituto, rellené 3 formatos y ya le hice un trámite a un extranjero. Sí, pero siempre los preguntamos, Abraham. Y no hablemos mal de las personas, pero de las personas, Abraham, que han venido a solicitarte un empleo aquí a DMSC como abogado migratorio, ¿cuántos te han dicho que han leído los lineamientos alguna vez? No, no, nadie. No, lamentablemente, pues se van de a dichos, ¿no? Se van así como de la práctica, ¿no? Como gestores. Pero así que hagan análisis como los que hacemos, jamás. Y es que ahí es donde está el problema, o sea, híjole, eso de nuevas visas, híjole, o sea, sí está como que bien random. Bueno, vamos a ver entonces qué modificaciones hubo a las visas para solicitar a México, ¿no? Y hablemos del trámite uno, que es la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, ¿no? En primer lugar, bueno, pues el máximo del periodo sigue siendo 180 días, ¿no? La vigencia máxima de la visa, pero tenemos algo nuevo, que el plazo máximo para resolver el trámite es de 10 días hábiles, ¿no? Tiene también múltiples entradas durante la vigencia de la visa y solicita, o los requisitos son muy parecidos a los anteriores, con ciertas modificaciones positivas, nosotros creemos, que en primer lugar, bueno, pues te van a pedir tu pasaporte, el documento que acredite legal estancia en el país donde solicita la visa. Esto no estaba en la anterior
en los anteriores lineamientos, licenciado. No, así como lo están explicando, vuélvelo a poner, Abraham. Esto es muy importante. Perdón Sí, 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 claro. por ahí, pero si me puedes ayudar a volver a ponerlo, perdóname. Dice, original todo documento que acredite su legal estancia si la persona extranjera no es nacional del país donde solicita la visa y presentar algunos supuestos. Esto es bien importante, porque había un mitote, o sea, también volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no se trata de echar a perder absolutamente la profesión de nadie, pero esto deja clara una cosa. Abraham, ¿eso qué es lo que te está diciendo? ¿Dónde puedes solicitar la visa? Pues en el país donde tengas residencia o seas nacional. Y bien sencillo, o sea, lo que te está tratando de decir ese parrafito maravilloso es, siempre y cuando tú tengas legal estancia en ese país, vas a poder solicitar la visa. ¿Y la legal estancia podría ser turista? Sí, no, la legal estancia se entiende, y ese es otro tema que también viene dentro de los párrafos iniciales, o ahorita sería volver a agarrar la ley y regresarnos al inicio. Creo que ese es también un tema que podríamos acentuar en un video, porque también hay un tema importante que viene dentro de los cambios, dentro de la justificación de la norma al inicio, Abraham, donde establece que la legal estancia se va a poder determinar incluso conforme a las normas interiores del propio país. Y eso es una cosa hermosa. ¿Qué significa? Perdón, Abraham. Sí, sí, sí. Que por ejemplo, recuerdas, no sé si recuerdas que hace muchos años teníamos muchas discusiones con, por ejemplo, ciudadanos de nacionalidad cubana que habían pedido refugio directamente en Italia, por ejemplo. No sé si recuerdas que incluso tenían una credencial y una Sí. credencial otorgada, pero era una credencial que les acreditaba poder estar directamente en Italia, poder permanecer en el país, y para Italia era un documento de legal estancia, pero tenía un nombre muy genérico, muy del país. Pero al final del día le preguntabas, ¿es de residencia temporal? No. ¿Es de residencia permanente? No. ¿Es de turismo? No. Entonces, en esencia, nosotros tenemos que entender legal estancia, y eso era lo que se entendía en el pasado. La legal estancia se establece conforme a las condiciones migratorias establecidas por la propia ley. Esto yo siempre lo explicaba en las clasecitas que teníamos al inicio con todas las personas que venían al diplomado. Las condiciones de estancia que tenemos son diferentes a la situación migratoria de la persona. El chiste es que, para resumen, las personas o son visitantes, o son residentes temporales, o son residencias permanentes. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que si tú querías hacer tu trámite directamente en el extranjero, tendrías que acreditar un documento que te diera condición de estancia de visitante, o condición de visitante de residencia temporal o residencia permanente, o su homólogo en el estado. Pero, por ejemplo, hablemos del tema de Estados Unidos, Abraham. El documento que les otorga la autoridad migratoria cuando ingresan al país muchas veces es un documento de un juez que les permite trabajar durante cierta cantidad de tiempo, pero son personas en solicitud de trámite. ¿Tienen o no tienen legal estancia? Entonces, ¿qué Complejidad. pasa? Y se vuelve un agujero, porque, perdón mi emoción, pero se los quiero decir, esto para una persona que en serio le gusta ver el tema migratorio es carne pura, porque vienes y te preguntas, a ver, ¿dónde están los derechos de una persona? ¿Por qué? Hablemos del mexicano que se casó con una colombiana, con quien quieran, la nacionalidad que quieran, en Estados Unidos, porque se fueron a Estados Unidos con el sueño mágico de poder lo que quieras, y de repente llega la autoridad migratoria. Platicaba yo con un cliente que me dice, José Luis, yo me vine, a mí me torturaron, o sea, no sé si eso lo tienen que censurar. A mí me pasó tortura en mi país de origen y me voy a Estados Unidos. Pero ¿qué crees, José Luis? Yo fui acusado de violencia doméstica de manera ilegal, porque fue algo que me montaron precisamente para deportarme. Y hoy le dice, vete. O sea, a le dice, vete. Y está casado ahora con una persona mexicana, pero él dice, yo a Venezuela no me regreso. Es obvio que no te regresarías. O sea, si a mí me hubiera pasado lo que le pasó a este señor, el señor tiene hasta fotos y videos, y dices, wow, y de repente va al consulado de México y le dicen, es que no tienes condición de estancia regular aquí en México.
Oye, pero estoy casado con una mexicana. No tienes condición de estancia regular. Pero es que mi documento aquí me avala que yo todavía estoy regular, porque yo ya tengo una orden de salida, pero yo todavía tengo este documento que me permite incluso trabajar aquí en México. Es que no eres residente temporal, no eres residente permanente ni visitante. ¿Cómo le haces? O sea, uy, o sea, ahí hay Es un carnita. tema para otro. Guárdeselo también, licenciado. Voy apuntando ahí todos los que quiera que hagamos videitos. No, y Porque al sí. contrario, si llegaste ya hasta acá, ponle abajo de qué tema quieres que hablemos precisamente de la reforma, porque yo creo que todo mundo se desveló esa mañana diciendo, ah, es lo mismo o ah, es algo impresionante, pero desmenuzarlos de manera realista sí es un buen punto, ¿no? Ok. Luego venimos con la parte de presentar documentos que acrediten alguno de los siguientes supuestos. Arraigo, ¿no? Piden pues unas escrituras de un bien inmueble, ¿no? Con una antigüedad mínima de 2 años y constancia de empleo estable con antigüedad mínima de 2 años. Luego, original de escritura pública de bienes inmuebles debidamente registrada a nombre del solicitante con una antigüedad mínima de 2 años y documento que acredite propiedad o participación en negocios expedido por las autoridades competentes de cada país con antigüedad mínima de 2 años. Eso también es un poco diferente, ¿no, licenciado? Sí, lo podemos volver a poner, por favor, Abraham, para que lo vayamos desmenuzando así bien bonito para explicarlo pues de manera como rápida. Dice, original de escritura pública de bienes inmuebles debidamente registrada al nombre de los solicitante, con una antigüedad mínima de 2 años y constancia de empleo estable con antigüedad mínima de 2 años. Y esto es bien importante porque ya dice constancia de empleo estable. ¿Eso qué significa? Que el arraigo va a tener y otra cosa, en la parte de arriba dice bienes inmuebles, no dice un bien inmueble o no dice bien inmueble. Dice que tiene que acreditar bienes inmuebles. No basta tener una casa. Tenemos que entender que la ley se lee como viene y no dice bien y que cuente con un bien inmueble. Eso significaría tener una casa. Eso significa que teniste que tener más de una, o sea, de dos hacia arriba. Y siguiente, con una constancia de empleo estable. Ese tema de que venía con una constancia de empleo estable con antigüedad mínima de 2 años es muy claro. El país existe una autoridad que regula el empleo. Aquí en México es el IMSS. ¿Quién es el único que te puede acreditar las semanas cotizadas, Abraham, para poder trabajar? El IMSS, definitivamente. ¿Eso qué significa? Que en tu país de origen tiene que haber una autoridad que establezca de manera congruente cómo, cuánto tiempo has trabajado y que has tenido un empleo estable. Un empleo estable es que cubra la cantidad de salarios mínimos necesarios o la cantidad de sueldo necesario para poder vivir en un país y por eso te van a acreditar, porque aquí es donde vienen y empiezan a salir las mentirotas, ¿no? No, 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 si tu mamá tiene una casa y te la pasa y después vienes y haces una carta por esto y ya con eso. ¿Sabías que con una propiedad puedes obtener visa para México? Pues no, 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 no. y es que eso es lo peor de todo, o sea, lo platicábamos, ¿no, Abraham? O sea, no podemos Ojalá. No hablemos mal por ahí de algunos que andan, ¿no? Qué bueno que hagan sus pininos, pero no hay que mentir. no hay que mentir, exactamente. Siguiente, ¿no? También permiten, pues, aparte de una propiedad, reconocen la capacidad de ser emprendedor, lo cual antes no lo hacían. O sea, cuando tú ibas al consulado, los agentes consulares, lamentablemente, pues, se ceñían a la ley y obviaban que si eras tu empresario, pues decían, no, tienes que tener un empleo. Y no, Es pues, que esto es maravilloso, es que esto es maravilloso. Las personas no entienden la belleza de este artículo que venga aquí y que nos esté dando una respuesta jurídica. O sea, de verdad, esto es maravilloso. Gracias, gracias, legislador, por fin establecer esto, como bien lo decía Abraham, como te estaba, perdón por interrumpirte, pero otra vez se llena mi corazón de regocijo con justo lo que estabas explicando, Abraham, de verdad. efectivamente, o sea, se reconoce la condición de empresario
y no necesariamente tienes que ser empleado. Es que sí nos ha pasado a muchos clientes que dicen, es que yo soy dueño de mi negocio. Y el agente consular dice, sí, pero aquí dice que debe ser empleado. ¿Dónde están tus payrolls, ¿no? O tus pagos de nómina. Y dices, "Pues, es que yo pago nómina. No me paga a mí nadie nómina. No, pues lo siento, pues, aquí dice que tienes que traer pagos de nómina. Con esto creo que se eliminan eso No, 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 no solo se eliminan, Abraham. ¿Puedes volver a ponerlo, por favor? Porque esto otra vez va para otro video que podemos hacer amplísimo. Esta frase es maravillosa porque dice, fíjense la redacción, cuando hacen las cosas bien yo no les puedo decir nada. Yo decía en mis clases que realmente faltaba mucho conocimiento, mucha pericia en temas migratorios cuando se hizo la reforma a la ley, pero en específico aquí hacen una cosa hermosa porque dice... Original de escritura pública de bienes inmuebles debidamente registrada a nombre del solicitante con una actividad mínima de 2 años. Perfecto, lo mismo que tenemos arriba. Y documento que acredite propiedad, maravilloso porque dice o participación, porque esto es bellísima, porque dice propiedad o participación en negocios expedido por las autoridades competentes de cada país. Y ahora sí lo puedes retirar, Abraham, porque por aquí podríamos andar muchísimo. Estas vamos a cosas. darle al siguiente. Estén pendientes de los siguientes videos. Vamos a ver ahora que aparte del arraigo pide solvencia económica. La solvencia económica también era un apartado muy diluido, ¿no? Que estaba, híjole, a consideración de cada quien, ¿no? Pero ahora sí ya lo definen bien. A ver, licenciado, calculemos cuántos son 220 días en UMAS para ver, pues, cuánto tenemos que demostrar de ingresos mensuales libres de gravámenes. Claro que sí, vamos por acá. Dólares. Vamos a ver, la UMA, como lo platicábamos, al día de hoy se encuentra en un monto de 113.14. Entonces vamos a hacer la multiplicación. ¿Me repites la cantidad, Abraham? Porque todavía no me las aprendo. Bendito Dios que hoy puede uno revisarlas. 220 días, UMA. 220 días por 113.14 que ya no van a aumentar de manera bestial cada año, lo cual se agradece enorme y le da seguridad jurídica. Y tenemos una fabulosa, hermosa, bellísima cantidad de 24,890.8 pesos. Y tienes que demostrarlo que lo ganaste durante los últimos 3 meses con Y una constancia de empleo estable con antigüedad mínima de 1 año. eso justo era lo que hablábamos hace rato. Otro sería solvencia por original o documento electrónico de comprobante de inversiones o cuentas bancarias con saldo promedio mensual equivalente a 680 días UMA durante los últimos 3 meses. En este caso también permite comprobantes de inversiones, que sabemos que hay mucha gente que pues, maneja cuentas de broker, ¿no? O cuentas bancarias con saldo promedio mensual. Cuentas, ya no dice una sola cuenta, que antes también eso era un tema, ¿no? ¿Cuántos serían 680 días en UMA 76,935 mensuales? de saldo promedio mensual, que eso también es un rollo. Pero Abraham, por favor, regálame volver a abrirlo, porque de verdad, yo creo que se aventaron todos los videos de Día MSC cuando hicieron esta ley, porque parece que vinieron a darnos el regalo. ¿Ya viste qué dice al inicio, Abraham? Original o documento electrónico con certificado digital. Gracias, gracias por amor de Dios, gracias. Documento electrónico con certificado digital. ¿Qué significa esto? Muy importante, veníamos en la parte de arriba que decían que los sellos digitales ya se iban a validar. Ya, por favor, la sellitis, la carta del banquero, Gerente, por favor, mándenme. una carta del gerente firmada en original con sello en color azul. Señor, pero es que me encuentro en otro país. Certificado digital, por amor de Dios. Oye, Gracias, gracias, gracias. De verdad, aquí deberían de salir los aplausitos. Así, "Ah". ahora, esto también hay que dejarlo claro. La visa mexicana ya es más exclusiva. O sea, No, no no, cualquier persona ya puede solicitar visa.
No, y estamos hablando de un monto aquí, si estuviéramos hablando en dólares al día de hoy, Abraham, tomando en cuenta un promedio de 18 pesos por dólar por los intercambios, cotizaciones, más o menos que a donde está, estamos hablando de $4,274 que se van a terminar cerrando en $4,300, que es lo que aproximadamente por las fluctuaciones en el peso van a establecer como montos, porque es más fácil hablarlo en El dólares. sueldo mensual que son como unos $1,000. No, 4,000, no, No, recuerda que este es saldo promedio mensual. O pero sea que también está el tener un apartado poco, de que David. muestres tener o que puedes demostrar teniendo un sueldo, ¿no? De 220 días de UMA. Ajá, Eso era, quedamos que 20,000 pesos, ¿no? 20,000 y cacho. exactamente, ese es el sueldo. O sea, que acredites que tienes. $200, ¿no? Ujú. ¿Quién gana eso? O sea, en México el promedio está en $700, $600, ¿no? Profesionistas. A ver, entre 18, $750 más o menos el promedio de sueldo. Está bien porque, híjole, pidiendo esos comprobantes, pues te aseguras que venga gente con la capacidad económica de gastar, ¿no? Que tenga la capacidad económica de turistear. Porque al final de cuentas lo que estamos hablando es la visa de turismo, ¿no? Y esta visa de turismo pues requiere ya no solamente que tengas esos sueldos, que también puedas demostrar tener una propiedad. Lo cual, híjole, yo creo que nos equipara igual a una solicitud de visa de Estados Unidos o de Europa. Claro, y sobre todo la seguridad jurídica con la que ya están haciendo las cosas. O sea, la gran ventaja es que va a haber un expediente electrónico que se va a poder supervisar. Esto es importantísimo. Abraham, ese sí necesita un video maravilloso. ¿Por qué el expediente electrónico va a poder funcionar? Ya hay que solicitarle a la autoridad. Eso es hermoso. O sea, de verdad, no tienen una idea del campo que se abre. Porque venía esta pregunta, Abraham. ¿Cómo compruebas que recibió la autoridad, Abraham? ¿Cómo comprobabas que recibió la autoridad al momento de hacer el expediente? No había forma, había discrecionalidad. Eso. Muy bien, vamos a ver, después dejamos, vaya apuntando los videos, pues ya van cuatro, ¿eh? No, llevamos como 6, Abraham, o sea, por amor de Dios. ¿Y en Siguen qué vamos? O sea, vamos en la página 7 de 36 y brincándonos parejo. brincando muchas partes, ¿no? En el caso de personas extranjeras que estudien de manera regular en instituciones de educación superior, deberán presentar original o documento electrónico con certificado digital de constancia de estudios y original de constancia de empleo estable. Pensión o beca con ingresos mensuales equivalentes a 130 días en UMA durante los últimos 3 meses. Aquí yo tengo una duda, ¿no? ¿Se refieren a instituciones de educación superior en México? No, ahí se refiere a instituciones de educación superior en su país de origen, Abraham. Correcto, Es, correcto. es, es este drama que es muy bello que lo expliquen de manera tan realista, Abraham, porque ya puedes tener seguridad jurídica de qué tienes que comprobar. Y nos vamos por ahí a leerlo nuevamente, Abraham, porque fíjate qué interesante. Ujú. Establece bien claro qué debe de pasar. Dice, aquí, en el caso de personas extranjeras que estudien de manera regular en instituciones de educación superior, deberán presentar original o documento electrónico de constancia de estudios y original de empleo estable, pensión o beca con ingresos equivalentes a 130 días en UMA durante los últimos 3 meses. ¿Qué significa? Que ya una persona que está becada en el extranjero, sea del país que sea, ya si quieren hacer estos viajes de turismo a México, porque quieren viajar, dejan clarísimo que lo pueden hacer. Y si nosotros nos vamos a hacer números, ajá, y nos vamos a 130 por 113,14 entre 18. Estamos hablando de que necesitas tener una beca de $820 mensuales. Ujú. Aquí también estamos hablando de una pensión. Habrá que entender cómo lo entiende pensión o que tienes un empleo estable. Esto significa que si tú eres un estudiante de otro país, pruebas que llevas cierta cantidad de tiempo estudiante,
pues ya vas a tener una manera más realista de poder hacerlo. Después nos vamos a la invitación de una organización o de una institución pública o privada. Los requisitos son muy similares a como ya existían, ¿no? Pues especifican que esta institución invite a la persona extranjera a participar en algún evento o actividad no remunerada, ¿no? En el territorio nacional y permite que se haga por medio de una carta, pone aquí los requisitos de la carta y solicita que la organización civil la organización, pues, la ONG, tenga 2.290 días en UMA durante los últimos 2 meses como saldo promedio mensual. Es decir, no se pueden estar haciendo organizaciones ahí chafitas para que pueda venir un extranjero. Necesitas tener un saldo promedio de 2.290 días en UMA mensuales para que puedas traer a una sola persona a un evento privado, ¿no? Un evento de tus organizaciones, de las organizaciones públicas, perdón, excepto las instituciones y organizaciones públicas ni del sistema educativo nacional, públicas y privadas, no requieren acreditar solvencia económica. Esto es bien importante, Abraham. Esto es, uf, cambio también súper importante, porque pasaba, ¿no? Que luego los municipios tenían que estar acreditándole la solvencia económica al Instituto Nacional de Migración. Era, oye, pues entre amigos no nos vamos a cortar la cabeza, ¿no? Sí es muy importante los cambios que se están haciendo. Yo creo que y dices, wow, o sea, ¿cuánto llevamos, Abraham? Ya platicando esto ahorita. Híjole, yo Nada. ya 1 hora y media, ¿no? Más o menos. O sea, y llevamos nada, ¿no? De información realmente. Ey, ey, ey. También se agrega algo nuevo acerca de los transportes de carga, ¿no? Que no existía en los lineamientos anteriores, en donde, bueno, pues reconoce esta figura de chofer, operador de transporte de carga, que pretende ingresar al territorio nacional con el único objeto de cargar o descargar mercancías. Piden la original de la licencia, original de carga, carta membretada de la empresa o asociación transportista, nombre completo, denominación de la empresa, domicilio completo, copia de una identificación oficial. Esto facilita, tuvimos un cliente por ahí que se llamaba Zulmara, ¿no? Que venía gente, ¿no? Solamente a trabajar y en los puertos luego no les permitían el ingreso. Que esto, hablamos de un tema diferente, ¿no? Aquí estamos hablando de transporte de carga, ¿no? Sobre todo automotor, ¿no? Pero pues imagínense una empresa que manda a alguien a México, pues esto simplifica mucho, ¿no? Un licenciado puede ingresar más fácilmente, solamente solicitando su visa y poder realizar su trabajo sin necesidad de tener una residencia, ¿no? Claro, o sea, y no nada más es eso, o sea, es una cuestión que se vuelve pues muy importante porque tenemos que entender que va a empezar a haber movilizaciones dentro del territorio mexicano y esto apertura cosas que a lo mejor nosotros pretendemos creer que no están pasando, pero tiene que ver con este exceso de movilización de mercado que va a empezar a pasar entre México y Estados Unidos, ¿ok? Porque precisamente dentro de las bitácoras de carga y supervisión de los documentos de carga, muchos de los problemas que estaba viendo era precisamente con el tipo de visado que tenían las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos literalmente pase o cruce de mercancías. No estamos hablando de México, Estados Unidos, o sea, cruce de mercancías de donde ustedes no se imaginan, porque hay mucho cruce de mercancías de manera físico de México a los puertos nacionales para poder distribuir a nivel internacional y muchos de ellos son personas que vienen de toda Latinoamérica y que se dedican específicamente a eso. Entonces era un problema de incertidumbre jurídica que ahora se transforma en un problema de certidumbre jurídica totalmente. Por último, vamos a ver la causa humanitaria. Uno, estado grave de salud, ¿no? En pocas palabras, para no estar leyendo todo, ¿no? Pues tenemos que demostrar la afiliación con la persona enferma por medio de documentación y también
pues el estado, ¿no? Un documento que conste del estado grave de salud que se encuentra la persona extranjera y que pues permita que le dé México la visa para de forma humanitaria venga a cuidar a esta persona. Lo cual antes tampoco era tan claro, ¿no? O sea, tampoco teníamos una claridad tan bonita como aparece aquí, y que bueno, pues permite que personas que tienen problemas de salud pues puedan solicitar a un pariente, ¿no, José Luis? Claro, y no solo eso, lo deja muy, muy claro que el estado grave de salud tiene que estar, pues vaya, perfectamente establecido y esto permite a personas que no tienen posibilidad de acceder a una visa cuando pues llega a haber accidentes, sobre todo con el tema de migrantes en tránsito. O sea, la familia no podía venir, la familia no tenía manera de ingresar, la familia no tenía manera de apoyar y no dejaba claro cómo funcionaba totalmente el proceso. Y esto en el servicio de salud público era grave, porque luego había gente ahí que nadie la cuidaba, ¿no? Y que no tenía ni quien firmara para autorizar una operación, porque Y pues, ya cuando tú vienes con precisamente un formato migratorio múltiple, ya llegas, firmas como responsable, hay certidumbre jurídica, entonces es muy bueno que puedan pasar esto. Y también esto va aliado con el tema que decíamos de los 10 días. El tema de los 10 días permitía de manera clara no, el tema de que no establecían un límite de tiempo para poder resolver esta visa, pues no daba seguridad jurídica a nadie. Ahora que ya te van a resolver en esa cantidad de tiempo, y están obligados a hacerlo, pues da una respuesta pues no solo lógica, necesaria e inmediata, era total y absolutamente clara, ¿no? perfecto. También, bueno, está la recuperación, que es muy similar, ¿no? El reconocimiento y recuperación de restos, demostrar la afiliación y el documento que conste, pues, la constancia de muerte, ¿no? ¿Cómo le llaman? El certificado de defunción. Sí, exactamente. Y por último, por interés público. También está la investigación científica, ¿no? La investigación científica, pues son procesos un poquito más raros, si necesitan más información, comuníquense con nosotros, ¿no? Estudios, pues se puede venir, por ejemplo, a hacer un diplomado, ¿no? Lo cual antes no existía. Puedes venir por menos, máximo de 180 días y pues te piden estos requisitos, ¿no? Vamos a poder venir a México con una visa de turismo para hacer estudios temporales. Obviamente, bueno, esto sí vamos a puntualizarlo porque luego está aquí de donde se agarran los coyotes, ¿no? Para decir yo te consigo un documento, ¿no? Que te vienes a estudiar. Tiene que ser una institución, ¿no? Del sistema educativo nacional. Es decir, no puedes venir a estudiar colocación de cejas o estudiar un idioma o estar diciendo que voy a aprender a poner uñas, ¿no? No, no, no. Tiene que ser pues, una institución que esté dentro del sistema educativo nacional y estudios que estén contemplados dentro del sistema educativo nacional. Este, también piden la solvencia económica, ¿no? 340 días en UMA, 220 días en UMA. Esto lo vemos más a fondo No, después. no, no, Abraham, no, por favor, antes de que te vayas. Discúlpame que te detenga. Yo creo que tenemos que aceptar que esto lo vamos a tener que ver en un segundo video, sí o sí, porque vamos en el 7 y vamos como súper interesante. Pero ya viste qué pasó aquí en el tema de solvencia económica. Maravilloso, ahora, maravilloso. ¿Por qué? Porque dice, por su cónyuge. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Ah, sí, es cierto, aquí aparece la Sí, solvencia podrá ser sí, acreditada. claro. O sea, el tema de precisamente del cónyuge era, híjole, o sea, siempre había la pregunta, o sea, a ver, Lick, yo tengo el dinero, pero mi esposa no, ¿cómo voy a viajar sin mi esposa? O sea, yo no trabajo, yo no hago nada, soy el esposo o la esposa de un millonario. Entonces, aquí es precisamente un elemento muy positivo que cambia totalmente los conceptos de ley, ¿no? En fin, entonces, acabamos por fin el trámite uno. Y por encima. Por encimita, o sea, al iniciar este podcast teníamos la intención, pues, de avanzar lo más rápido que pudiéramos, pero como se dan cuenta,
Hay muchos pequeñitos detallitos, ¿no? Que van haciendo que se alargue y hay más. Y inclusive hemos tenido que frenar al licenciado José Luis porque no es posible, pues, ahondar tanto en un podcast informativo. Esperamos que sea útil este podcast para ustedes, ¿no? Para aquellos que desean hacer de México su hogar y están actualizándose, ¿no? También para nuestros colegas que seguramente van a ver este video y también para los estudiantes, ¿no? Que están revisando aprender el derecho migratorio. Este día MSC como líder, pues, de información y de conocimientos, pues siempre ha sido nuestra misión, ¿no? Dar la información suficiente, veraz y necesaria para que los extranjeros puedan vivir pues de forma legal en México y que la migración sea siempre regular, ¿no? No hay que acudir a estos coyotes, tengan cuidado con abogados que les dicen las cosas fáciles, abogados que les venden pues letritas bonitas sin leer las letras chiquitas, ¿no? O que pues prácticamente mienten, ¿no? Para obtener un ingreso pues deshonesto, ¿no? Que en vez de ser abogados, pues se los convierte en un adjetivo diferente, que pues no creo que valga la pena decirlo, ¿no? En fin, vamos a despedir este podcast por hoy y seguimos otros podcasts, José Luis, hablando y profundizando acerca de las visas. ¿Qué opinas de esto que estamos platicando? Bienvenidos a el bellísimo trabajo de entender las leyes migratorias en serio. Siéntete cómodo y siéntete tranquilo. Miren, yo siempre se los platico a todos los clientes cuando vienen con nosotros. Tengan la seguridad de una cosa, cuando nosotros trabajamos con ustedes y vienen a pedirnos una asesoría, nosotros tenemos todo el pleno conocimiento de trabajo y el gusto por poderles dar una respuesta genuina si ustedes se encuentran dentro de todos estos supuestos. Entonces, sí te pido que te tomes el tiempo, si llegaste a esta parte del video, una dale like, otra danos seguir, otra activa las notificaciones para que te vaya llegando todo este resumen, porque al final del día es lo que estamos haciendo, ¿no, Abraham? Un resumen de cómo Dos funciona la horas y media cosa. de resumen. Sí, porque, o sea, podremos dar, yo creo que una maestría solo lo de la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Pero, pues miren, yo estoy muy feliz porque desafortunadamente no he tenido yo la inconsciencia o la conciencia de trabajar esto a profundidad con muchas otras personas, pero pues lo único que doy gracias es que parece que hubo mella todos estos años, todo este tiempo, platicando sobre cosas no solo de incongruencia, sino de seguridad jurídica y a quien haya sido, a quien se le haya ocurrido, a quien se le haya prendido el foco al momento de hacer el cambio directamente en la ley, si estás viendo esto, te digo felicidades. No sé si viste alguno de nuestros videos o tuviste algo de contacto con la información que nosotros trabajamos o estuviste cerca de alguno de los diplomados, pero lo único que sí te puedo decir es muchas gracias porque acabas de darle seguridad jurídica a un montón de personas que hoy en día pues necesitaban tener un visado y no solo no es que se vuelva más fácil, se va a volver jurídicamente plausible hacer peticiones correctas a los consulados y a migración. Muy bien, pues denos seguir. Como siempre, aquí Vico va a poner las redes sociales. Gracias si llegaste hasta aquí, casi 2 horas de podcast esta vez. Tal vez vamos a dividirlo, ¿no? En diferentes partes. Pero pues en fin, por hoy sería todo porque ya es hora de ir a comer. En Ciudad de México es hora de ir a comer. ¿Qué vas a comer, José Luis? Provechito, voy a descubrir qué voy a comer. Déjenme decirles que acabo de comerme una torta acá en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, en una de las colonias más emblemáticas de la Ciudad de México, y me comí una torta de salchicha con queso que me supo a 1990. Y de verdad eso, si ven Mm. la cara del licenciado Abraham, tú me entiendes, Abraham, a qué me refiero, ¿no? Sí, sí, ya se me antojó. Lo que Y llamamos en la facultad del gato muerto. sí, claro. Muy bien. Pues muchas gracias, no les he quitado más su tiempo. Como siempre, despedimos este podcast con nuestro grito de guerra, José Luis. Por favor, despídelo. Muchas gracias a todos. No se les olvide, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego. Hasta luego.